Buenos días, alumnos AMIR. Mi nombre es Eduardo Baena López. Soy médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y cardiólogo clínico e intervencionista egresado del Instituto Nacional de Cardiología de México. Pues vamos a ver en esta clase, vamos a hablar de cardiopatía isquémica y síndromes coronarios agudos. Entonces vamos a empezar. El tema que vamos a ver hoy es acerca de cardiopatía isquémica. Y para eso les presento el siguiente caso clínico. Es un hombre de 55 años con antecedentes de hipertensión y tabaquismo, quien al encontrarse reparando su auto inicia con dolor torácico precordial, opresivo, no irradiado, una intensidad 6 de 10, con duración de 10 minutos y que alivió en el camino. Refiere, importante presentar este cuadro sin cambios desde hace 3 meses. Acude a su hospital y usted se encuentra de residente de urgencias. ¿Cuál sería su primera acción? Entonces, ¿cuál es la primera acción? Siempre la primera acción, primero es ver si está vivo el paciente, ¿no? Entonces, checar los signos vitales. Tiene una presión de 142/93, frecuencia cardíaca 85, frecuencia respiratoria de 12. Nada de que primero el electro, que primero la radiografía, que ya el cateterismo, no. Primero son los signos vitales y tienen por eso que tener un orden y es lo que tienen que pensar para cuando vayan a estudiar para el ENAR. ¿Qué es lo que sigue ahora sí, ya después de que vieron que el paciente está vivo, tiene pulso, tiene presión, tiene frecuencia? Bueno, les presento lo siguiente. Este es el electrocardiograma del paciente. Y, pues bueno, alguien de ustedes va a tener que opinar, decirme qué ve en este electrocardiograma. Y lo que vemos en este electrocardiograma es el electrocardiograma más difícil de interpretar. Un electrocardiograma normal, ¿sí? Un electrocardiograma normal a veces le está buscando uno cosas de más, pensando que tiene algo, que tiene jiribilla, cuando realmente es un electrocardiograma sin mayores alteraciones. Lo que yo les podría destacar de este paciente es que tiene un ritmo sinusal, la frecuencia está como 300, 100, 150, 175 latidos por minuto, el eje está normal, ¿por qué? Porque D1 está positivo y ABF está positivo, entonces quiere decir que está entre 0 y 90 grados, más 45 grados más o menos, pero cabe destacar aquí que vemos unas ondas muy altas en B5, R y unas ondas S muy bajas en B2. Eso nos habla de que probablemente el paciente tenga datos de hipertrofia ventricular izquierda. A lo mejor es un paciente hipertenso de larga evolución, como nos comentó el caso. Pero fuera de eso, el paciente no tiene un síndrome coronario agudo, que eso ya recuerden ustedes que generalmente lo vemos en los cambios en la onda T o en el segmento ST. Entonces, ¿qué es lo que tiene el diagnóstico de este paciente según nuestro cuadro clínico? Yo puedo asumir que este paciente tiene una angina crónica estable. ¿De dónde yo digo que tiene una angina crónica estable y no tiene un síndrome coronario agudo? ¿Cuál es la diferencia? Aquí el tip es, vean, es un hombre con factores de riesgo cardiovascular, o sea, es hipertenso y fumador, y que tiene un dolor precordial, pero fíjense que ese dolor no es nuevo, ese dolor lo tiene desde hace al menos 3 meses y lo más importante es que no ha presentado cambios. Entonces, claramente podemos ver que el paciente tiene angina, pero es una angina que ya lleva tiempo y que no ha tenido cambios, por lo tanto es una angina crónica estable. Y como muchas veces pasa en los hospitales, a lo mejor ese día iba caminando por ahí y ese día se le ocurrió pasar al hospital porque no tenía nada que hacer y dice, pues voy a ir a molestar a los internos y decidió ese día atenderse, cuando esa molestia la tiene desde hace mucho tiempo. Entonces, en la angina crónica estable, que es parte del espectro de la cardiopatía isquémica, pues vemos que hay factores de riesgo cardiovascular, ¿sí?, que pueden ser modificables o no modificables. Modificables es algo que nosotros podemos planear, manejar y controlar, ¿no? Como hay algunos como la hipertensión, fumar, el azúcar, la diabetes mellitus, los pacientes diabólicos, la hipercolesterolemia o las dislipidemias en general, pacientes obesos o el sedentarismo, ¿no? Hay algunos otros más raros como son alteraciones como la hiperhomocisteinemia, hiperfibrinogenemia, etcétera, etcétera. Y hay algunos no modificables en los que ustedes o lo que el paciente no va a tener vela en el entierro para modificar esa cuestión. Por ejemplo, no pueden cambiarse el género aunque lo intenten. La edad, aunque se pongan años o se quitan años, hombres y mujeres, la edad realmente cronológica va a ser igual y es un factor. O antecedentes familiares, aunque ustedes quieran o nieguen a sus familiares, pues siguen teniendo la carga genética para ciertas enfermedades. ¿Cómo es la clasificación del dolor? El dolor torácico tenemos que clasificarlo en 3 tipos. Está la angina típica,
¿sí? Que es el dolor que hasta los semestrosos de la universidad se lo saben, un dolor torácico opresivo que se irradia al brazo izquierdo, que se acompaña de manifestaciones vasovagales, náusea, vómito, diaforesis, y con algo bien característico que es la sensación de muerte inminente, ¿no? Va a ser horrible sentir eso, pero es la angina típica, y que además de esto se provoca o se exacerba con el esfuerzo o el estrés emocional, y que disminuye con el reposo. Cuando tiene estas características, las 3 características, decimos que es una angina típica. Cuando cumple 2 de las 3 características, decimos que es una angina atípica, lo cual hace probable, no es así seguro, o no es tan característico de que sea un problema cardíaco. Y cuando no cumple ninguna de estas características o solo una, seguramente ese dolor es un dolor torácico que está en la región del tórax o por donde está el corazón, pero que no tiene nada que ver con el corazón. Recordemos que tenemos en el tórax, tenemos además esófago, pulmones, músculo, hueso, están las mamas. Entonces hay varias causas que pueden dar dolor torácico sin que sea específicamente cardíaco. De 10 pacientes que tengan dolor torácico, realmente 2 va a ser estrictamente cardíaco. Y además de esto, no está en la diapositiva, pero existe algo que son equivalentes anginosos, y los equivalentes anginosos son molestias que van a significar lo mismo que una angina típica, aunque no se manifiesten como tal, ¿sí? ¿Cuáles serían estos? ¿Qué grupo de pacientes son los que presentan o tienen más riesgo de equivalentes anginosos que presentar una angina típica, y son los que no se les debe pasar tanto en la vida real como para los exámenes? Son 3 grupos: mujeres, diabéticas y de edad avanzada, ¿no? Va a decir como la mayoría de los mexicanos o las mexicanas. Pues sí, pero ese es el grupo que el dolor no se manifiesta a veces como el dolor típico que se agarra en el pecho y les oprime el pecho, sino ¿cuáles son estos equivalentes anginosos? Siempre piensen en un paciente con dolor epigástrico que no se le quita, ¿sí? Señora, ¿le duele el pecho? No, pero me duele el estómago, aquí la boca del estómago. Piensen, o sea, no solamente piensen en gastritis, si no se le quita ya con inhibidores de bomba de protones, piensen en cardiopatía isquémica. También piensen en pacientes con disnea, ¿sí? ¿Le dolió el pecho, señor? No, pero me faltó el aire súbitamente. Piensen también en cardiopatía isquémica. Diaforesis, ¿sí? Diaforesis fría. Síncope, ¿sí? O uno también no muy conocido, que es el singulto, ¿no? Recuerden que la cara inferior del corazón descansa sobre el diafragma, y si hay cardiopatía isquémica o un síndrome coronario agudo de la cara inferior, pues se irrita el diafragma y el paciente a lo mejor no tiene dolor de pecho, pero puede tener singulto que no se le quita, ¿no? Esto generalmente pasa en los diabéticos, que como ustedes ya saben, hay alteraciones neurológicas o en la conducción nerviosa por alteraciones glucémicas. También la angina se puede clasificar por la Sociedad Cardiovascular Canadiense en angina de grandes esfuerzos, de moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos o angina en reposo, que es la 1, 2, 3 y 4. Entonces, si vemos aquí algo de la fisiopatología, tenemos que la cardiopatía isquémica incluye 2 espectros: la parte crónica, que es la angina crónica estable, y la parte de los síndromes coronarios agudos. En la parte crónica, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros nacemos, cuando nacemos todos rechonchos, bonitos, ¿sí? Nacemos con unas arterias coronarias limpias, que son como unas tuberías, unos popotes, ¿sí? Pero empiezan a fumar, conocen las quesadillas, con queso, sin queso, depende de donde sean, no importa, que conocen las tortas, toda la vitamina T, no hacen ejercicio, pues entonces dentro de estas arterias coronarias se empieza a formar una placa de sarro. Bueno, así le explico a los pacientes, pero realmente pues sabemos que es una placa ateromatosa que poco a poco va obstruyendo la placa de la luz, la luz del vaso, y entonces se va formando progresivamente la placa de ateroma, que va disminuyendo el flujo sanguíneo al miocardio, y es lo que provoca los síntomas que ya vimos de angina. Y en el aspecto crónico es cuando esta placa de ateroma, que realmente está cubierta, se rompe, o sea, hay un rompimiento o rotura, de la placa, y entonces se queda expuesto en la luz del vaso el núcleo lipídico de la placa, que ahorita vamos a ver,
Y las plaquetas, factores de coagulación y todos esos que van ahí caminando por la sangre, pues se sienten amenazados, se vuelven locos y empiezan a querer tapar ese núcleo lipídico, hacen un coágulo, pero tontamente, o bueno, no tontamente, pero ese coágulo, en intento de tapar el núcleo lipídico, termina tapando la luz del vaso. Y es ahí cuando se produce el síndrome coronario agudo, lo que la gente conoce como un infarto, ¿sí? Ese síndrome coronario agudo generalmente puede ser el trombo, el coágulo puede ser totalmente oclusivo, y eso nos va a dar un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que son los más graves, que hay que destapar la arteria inmediatamente, o puede ser generalmente, porque a veces no es así, un trombo no oclusivo, es decir, que queda una pizca de sangre, ¿sí? Un hilito, un eritrocito alcanza a pasar, porque no está totalmente oclusivo, y esto da origen a los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST, que vamos a ver después, que se dividen en angina inestable cuando no hay daño cardíaco, que esto lo medimos con elevación de las enzimas cardíacas, o cuando sí hay daño, hablamos de un infarto sin elevación del segmento ST, ¿sí? Como les comentaba entonces, todo este proceso es secundario a una enfermedad que se llama ateroesclerosis, que es la formación progresiva de esta placa de ateroma en la luz de los vasos sanguíneos. Ahorita estamos hablando de las coronarias, pero lo mismo pasa en las carótidas, en las arterias de los miembros pélvicos, y hay aterosclerosis generalizada. Las coronarias son muy susceptibles a esta enfermedad. Entonces tenemos dos tipos de placa. Tenemos la placa estable, podemos ver aquí del lado derecho, en la que el núcleo lipídico es pequeño, pero tiene un recubrimiento, una placa fibrosa mucho más gruesa. Se dice que es estable entre comillas porque como la capa fibrosa es más gruesa, pues hay teóricamente más dificultad de que se rompa o menos posibilidades de que se rompa, se exponga el núcleo lipídico y se forme un coágulo, ¿sí? Y la placa inestable, pues la más peligrosa, tiene un núcleo lipídico grande y la capa fibrosa que lo recubre es muy delgada, lo cual es más susceptible a su rotura y por lo tanto un síndrome coronario agudo, ¿sí? Si ustedes ven, no, o sea, imágenes vemos, ¿no? La luz del vaso es la misma, ¿sí? La obstrucción es la misma, aquí hablaremos de un 70% de obstrucción, pero el componente de la placa es diferente. Actualmente tenemos diversos estudios de imagen, ultrasonido intravascular, tomografía, en la que podemos evaluar la cantidad o el tipo de placa que tiene el paciente. Entonces ahora se tomaron biomarcadores de necrosis miocárdica en el paciente porque dijo que llegó con una angina de pecho, que ya tenía tiempo, y nuevo electrocardiograma, todos resultaron normales, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso con este paciente? Lo mandamos a casa, lo hospitalizamos, le decimos que no esté dando lata, lo bateamos, como ustedes saben que a veces decimos en los hospitales, le decimos que se va a morir. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Sí? Le tomamos una prueba de COVID, ¿qué hacemos? ¿Sí? Bueno, si ustedes ven, se hizo lo correcto, se hizo una curva, ¿sí?, de biomarcadores cardíacos, por eso fueron en 2 ocasiones, y lo mismo con los electrocardiogramas, para descartar que el paciente no haya llegado en un proceso agudo y que por eso no haya habido cambios en la primera toma, ¿sí? Por eso se hace la curva. Entonces con esto, lo único que hicieron fue que descartaron un síndrome coronario agudo, pero no han descartado ni confirmado cardiopatía isquémica, en este caso angina crónica estable. ¿Qué le hacemos al paciente? Yo les diría, trátenlo como si tuviera cardiopatía isquémica, denle tratamiento antiisquémico, ¿sí? Denle beta bloqueador, denle IECA o ARA2 si requiere, denle atorvastatina, denle aspirina, hasta no demostrar lo contrario. Y hay que estudiarlo. Este paciente se descartó algo agudo y el paciente llevaba las molestias más de 3 meses. Se puede ir a su casa y regresar tranquilamente a su consultorio, ¿sí? Eso fue lo que hicimos y para eso entonces está esta tabla que se llama de probabilidad clínica pretest, es decir, antes de que usted le pida un estudio, ¿qué probabilidad tiene el paciente de que tenga cardiopatía isquémica? Y vean, son 3 variables. ¿Qué tipo de angina tiene el paciente? Angina típica, atípica o dolor no anginoso, la edad del paciente y si es hombre o mujer. Vean que el grupo de mayor riesgo, o sea, con riesgo alto de cardiopatía isquémica, es el que tiene edad avanzada, hombre y angina típica.
que es el color rojo más intenso, es el que tiene alta probabilidad de que sí realmente tenga cardiopatía isquémica. Tenemos en color rosa, ¿sí? Esta es probabilidad intermedia alta y el color azul es intermedia baja, ¿sí? Y en blanco tenemos a la probabilidad baja, que serían, por ejemplo, vean una mujer de 30 años con un dolor no anquinoso, pues la probabilidad es muy baja, ¿no? Es más probable que sea algo muscular, algo de las mamas, algo costocondritis, etcétera, etcétera, a un señor que te llega agarrándose el pecho y te dice que cuando camina le duele el pecho horrible y que tiene 80 años, hombre, ¿sí? Es riesgo alto contra riesgo bajo. Esto nos va a servir para nosotros decidir qué estudio le vamos a pedir al paciente para confirmar o descartar nuestro diagnóstico. Vean todos estos estudios que tenemos para confirmar o descartar el diagnóstico, cada uno con diferente sensibilidad o especificidad, es decir, qué tanto vamos a estar confiados de que realmente hayamos confirmado o descartado el diagnóstico. Desde un electrocardiograma de esfuerzo, prueba de esfuerzo, que tanto nos gusta pedir a los cardiólogos, realmente tiene un 50% de sensibilidad, hasta un PET que tiene un 97% de sensibilidad, ¿sí? Bueno, en algunos lugares, ustedes saben que no en todos, tenemos toda esta gama de estudios. En algunos otros lugares estamos muy limitados y a lo mejor solamente tienen la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, entonces depende del sapo la pedrada. Y además de esto, pues no es lo mismo comparar una prueba de esfuerzo de 3,000 pesos contra un PET de 20,000 pesos, ¿no? Para eso entonces nos va a ayudar la probabilidad clínica pretest que acabamos de ver y con base en eso ustedes van a poder decidir cuál es el mejor estudio que le pueden pedir a su paciente. Vean ustedes, bueno, ese soy yo para empezar, es una prueba de esfuerzo, es un ecocardiograma de esfuerzo, ¿sí? Vemos aquí como el corazón con la dobutamina o dipiridamol, lo que se le ponga, deja de moverse o se mueve diferente y con eso podemos hacer el diagnóstico. Este es una medicina nuclear, ¿sí? Que nos da estas imágenes muy bonitas que les digo yo que parecen donitas, ¿sí? Y que vamos a ver ahorita cómo se ven. Tenemos aquí una tomografía que nos da una angiotomografía. Este es el que más me encanta, el rey de los estudios, la angiografía coronaria o el cateterismo diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estudio ustedes le pedirían al paciente que acabamos de ver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer según lo que hemos visto? Pues número uno era ver la probabilidad clínica pretest que tenía este paciente, ¿no? Este paciente, a ver, vamos a ver si recordamos, tenía 55 años, era hombre y tiene una angina típica, ¿no? Entonces vamos a ver, nos vamos a nuestra tabla. Hombre, angina típica, 55 años. Entonces, este paciente entra en riesgo intermedio. ¿Qué estudios le podemos pedir? Y para esto ahora es esta tabla. Riesgo intermedio, podemos pedirle cualquiera de estos estudios que se llaman pruebas de estrés. ¿Qué le podemos pedir? Ecoestrés, medicina nuclear, resonancia magnética de estrés o un PET. Eso ya va a depender de qué hospital trabajen ustedes, qué seguro tenga el paciente, etcétera, etcétera, que pues, o sea, a lo mejor factores extramédicos o médicos, pero tienen estas posibilidades, ¿sí? Hay lugares donde pues no hay medicina nuclear, únicamente tienen el ecoestrés y pues no es lo que tenemos, no es lo que quieren, es lo que hay, o hay lugares en los que van a tener la posibilidad y por dinero no paramos, doctor, lo que ustedes quieran le pueden pedir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo decidí de manera particular pedirle a mi paciente el estudio de medicina nuclear, que es este, que entra, ¿sí? O sea, estamos haciendo buena práctica clínica, ¿no? Y esto es lo que vemos en la medicina nuclear. Como les digo, vemos donitas, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos en estas donitas? Son cortes del corazón. La medicina nuclear es un fármaco, ¿sí? Un fármaco que se absorbe y que luego en una cámara se analiza el metabolismo de las diferentes partes del corazón en los diferentes cortes, y si el músculo cardíaco está sufriendo, tiene isquemia, está muerto o vivo, pues es la captación distinta que va a tener este radiofármaco. En este caso, por ejemplo, tenemos un corte transversal del corazón y tenemos la pared anterior, la inferior, la lateral y la septal, ¿sí? Esta donita está completa, quiere decir que todas las partes del corazón están bien.
no hay isquemia y están vivas. ¿Por qué? Porque todas captaron el radiofármaco. Pero vea, estas son otras vistas, otros cortes y otros cortes. Pero ¿qué pasa cuando al paciente así está en reposo? La donita está completa. Pero cuando el paciente lo ponemos a hacer ejercicio, la donita, pues alguien se la comió. Y vean ustedes que aquí no se pinta. Esto quiere decir que aquí hay isquemia. Cuando el paciente hace ejercicio, por la placa ateromatosa no le está llegando el adecuado flujo sanguíneo y se presenta isquemia. Y según la cara que vimos del corazón, esta es la pared anterior y podemos deducir con este estudio de las donitas que este paciente tiene isquemia grave en la pared anterior o en la cara anterior del corazón. ¿Qué sigue después de que hacemos esto? Le damos la bendición, otra vez hay que pedir la prueba de COVID, nos despedimos de él. ¿Qué hacemos? Entonces, si ya demostramos que el paciente tiene isquemia, es decir, estamos confirmando que el paciente tiene cardiopatía isquémica, tiene alguna lesión y nosotros podemos asumir que si tiene isquemia en la cara anterior probablemente sea la arteria descendente anterior, que como ya vimos por anatomía es la que irriga esa cara anterior del corazón. Ahora hay que darle tratamiento antiisquémico que ya se lo habíamos iniciado bien, ¿sí? Y ya confirmamos el diagnóstico, y ahora no nos podemos quedar ahí, ¿no? Pues tenemos que resolverle el problema a nuestro señor paciente. Y entonces, ¿qué opciones tenemos? Este es un escalón para después pasar a este estudio, ¿sí? Que sería un cateterismo diagnóstico en el que vamos a confirmar lo que vimos en la medicina nuclear. Si ustedes ven, les presento aquí las arterias del corazón. Todos tenemos estas, ¿sí? Esta es la arteria descendente anterior, vean ustedes, llega hasta acá la punta del corazón. Y en la porción media, segmento medio de la descendente anterior, vean cómo este hilito no pasa la sangre, ¿sí? O está una obstrucción muy importante. Esta es la obstrucción que está causando la isquemia grave en el estudio de medicina nuclear. Y para esto podemos, o tenemos la opción, decidimos con este paciente, en ese mismo estudio resolverle el problema, mediante un cateterismo terapéutico que se llama angioplastía coronaria transluminal percutánea, ACTP para los cuates, o intervención coronaria percutánea, ICP, ¿sí? Que también lo pueden encontrar así en la literatura, o Percutaneous Coronary Intervention, PCI, que también lo pueden leer, o cateterismo, como lo conocen nada más los pacientes, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues bueno, vamos a atravesar la lesión mediante filamentos muy finitos, así como los cabellos. Atravesamos aquí la lesión, ¿sí? Por medio de esa lesión pasamos primero generalmente un balón, que es como un globo que inflamos para que esta placa de grasa o esta placa de ateroma quede pegado o se abra la arteria. Y después, para que no se vuelva a cerrar la arteria, le ponemos una mallita metálica, ¿sí? Que es como un microtrasplante, les digo yo al corazón, esta mallita metálica que se llama stent. Y de esta manera el paciente ya queda con la arteria abierta, vean ustedes, y ya se resolvió la lesión, le llega flujo al corazón, ya no hay isquemia y queda resuelto, ¿sí? Afortunadamente se pudo resolver esto del paciente por medio de cateterismo diagnóstico, que es lo más nuevo que hay y es lo que uno intentaría, ¿no? Pero cuando hay muchas lesiones, el paciente requiere muchos stents o hay varias lesiones en varias arterias y sobre todo si además de esto el paciente es diabético, tiene enfermedad trivascular, decimos, de 3 arterias, más diabetes, o tiene enfermedad del tronco, que es de donde nace la descendente anterior, la circunfleja, o FEBI baja, a lo mejor en ese grupo de pacientes hay que hacer un análisis con un grupo cardiológico, el famosísimo Heart Team, y decidir si este paciente a lo mejor es candidato a una cirugía de revascularización coronaria, ¿sí? A un bypass coronario, como lo conocen algunos, abrirles el huacal a los pacientes, ¿sí? Y entonces tomar injertos de las piernas o de las manos y conectarlos a estas arterias que están lesionadas. En estos grupos de pacientes, ¿sí? Fuera de este grupo de pacientes trivasculares, enfermedad de tronco, que tengan diabetes, fuera de eso, todo para efectos de examen se puede resolver mediante ACTP, ¿sí? ¿Qué preferirían ustedes si tuvieran una lesión y les tienen que abrir el huacal, van a estar ahí internados en la terapia, riesgo de mediastinitis, mucho dolor, o les van a dar un piquete aquí en la muñeca, los van a internar ese día y al siguiente día están en su casa? Es más, podrían trabajar, pero pues
vamos a hacer home office para que descansen, a que les abran el guacal. Digo, yo preferiría que un piquete en la mano, pero cada quien, sus gustos, ¿sí? Pero bueno, esto lo tiene que decidir el Heart Team. Se van a reunir cardiólogos, intervencionistas, ecocardiografistas, anestesiólogos, cirujanos, y van a decidir qué es lo mejor para el paciente. Ahora vamos a ver el siguiente caso clínico. Se trata de un hombre de 62 años con antecedentes de hipertensión y tabaquismo, como 60% en México, que tenía programado una ACTP en una semana. Consulta porque al encontrarse en reposo, inicia con dolor torácico precordial opresivo que se irradia a cuello, intensidad 8 de 10 con duración de 40 minutos, que no mejoró con nitratos sublinguales. ¿Cuál sería su primera acción nuevamente, muchachos? Si les llega esto a urgencias, pues ya lo vimos, ¿no? Ver que esté vivo el paciente. Le vamos a tomar signos vitales. Presión de 150-90, frecuencia 95, respiratoria 16. ¿Qué sigue? Ahora sí, un electrocardiograma. Recuerden que tenemos en un paciente con dolor torácico sospechoso, tenemos en los primeros 10 minutos que llega o pisa un hospital de urgencia, hay que tomarle un electrocardiograma y la historia clínica lo más sencillo posible. ¿Y qué es lo que vemos a grandes rasgos, así ya como alumnos de la MIR, que podemos interpretar este electrocardiograma, su diagnóstico electrocardiográfico? ¿Cuál sería? Vamos a ver aquí que tiene elevación del segmento ST en D2, en D3 y en ABF, ¿sí? Esto es lo que tiene el paciente. Tiene una lesión subepicárdica, sabemos que 2 de 13 ABF, ve la cara inferior del corazón. Entonces este paciente seguramente está cursando con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Ve, aquí que les puede guiar también, pues que tiene factores de riesgo y que además tenía programado una ACTP, es decir, este paciente ya sabían que tenía cardiopatía isquémica, a lo mejor era algo estable, crónica estable, pero ahorita está teniendo un dolor diferente que no se le ha quitado, ya duró 40 minutos y lo tuvo en reposo, o sea, diferente al de una angina crónica estable. Y luego ven ese electro, pues está de miedo, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos en el electrocardiograma del paciente con un síndrome coronario agudo? Recuerden ustedes que en los síndromes coronarios agudos, o la evolución en los síndromes coronarios agudos, hablamos de isquemia, ¿sí? Que es como, tuve guardia y estoy posguardia y tuve muchos ingresos y no comí. Están con isquemia, ¿no? Les falta nutrición. Pero ya cuando pasan días en el corazón, en cosa de horas, se produce lesión, es decir, esa falta de nutrición ya provocó lesión en el corazón. Y si aún así no le dan de comer al corazón, pues ¿qué le va a pasar? Se va a morir, va a haber necrosis. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? ¿O cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vemos la isquemia en el electrocardiograma? Lo vamos a ver en las ondas T, ¿sí? Y recuerden que tenemos isquemia o la lesión en el corazón puede ser epicárdica o endocárdica, es decir, subepicárdica o subendocárdica. Recuerden ustedes que tenemos el endocardio, la capa más interna del corazón, después sigue el miocardio, que es el músculo, y después sigue el epicardio. Y afuera de este epicardio es donde tenemos aquí a las arterias coronarias. Es por pura lógica. Si una arteria se tapa, ¿sí? Se ocluye, ¿cuál va a ser la primera parte del corazón que va a sufrir? ¿La que está hasta adentro, o sea, más alejada del endocardio, o la que está más cercana, que es el epicardio? ¿Sí? Bueno, pues por pura lógica, lo que más va a sufrir es lo que está más alejado. Unos pensarán, y seguramente estarán contestando, que es el epicardio, porque es la que está más cerca. Pues no, a ver, piensen por lógica. Si están en un bar y sale ahí en el anuncio, no, últimas tres perlas negras, ¿sí? Y estaban ustedes, eran 4 formados en la fila. ¿A quién no le va a tocar perla negra? ¿Al que está más cerca en la fila o al que está más lejos de la fila? Pues al que está más alejado. Lo mismo pasa, si está faltando sangre, va a sufrir primero
el que está más alejado, porque este todavía le va a tocar digamos, el chorrito que todavía queda. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en la isquemia, lesión y necrosis. Primero va a sufrir el endocardio y después, si se sigue acabando la sangre, va a sufrir el epicardio. ¿Sí? Entonces tenemos que la isquemia puede ser subendocárdica y subepicárdica. Lo mismo con la lesión. Puede ser subendocárdica y puede ser subepicárdica. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde vemos cómo se ve la isquemia subendocárdica? Pues está el electrocardiograma y se hacen unas ondas T picudas simétricas. Si esto continúa, si no revisan bien este paciente y no se le hace nada, la isquemia se va a volver entonces ahora subepicárdica y las ondas T se van para abajo picudas. Si esto sigue, ya el corazón nada más le va a faltar sangre, ya no va a estar hambriento, ya va a tener lesión, pasa de isquemia a lesión, y la lesión la vamos a ver en el segmento ST. Entonces la lesión subendocárdica la vamos a ver con depresión del segmento ST, y si sigue esto, viene la parte más crítica, que es la lesión subepicárdica, donde se va a ver la elevación del segmento ST. ¿Por qué les digo que es la parte más crítica? Porque hasta este punto, vamos a ponerlo aquí, el corazón o el músculo no se ha muerto, ¿sí? Todavía pueden rescatarlo, es reversible, pero si dejan pasar el tiempo, pues va a pasar aquí a la necrosis, que la vemos en las ondas Q, ya saben, ondas Q de necrosis, cuando ya se murió ese tejido, y ya no va a ser rescatable, ¿sí? Entonces, por eso tenemos infartos con elevación del segmento ST, que son los que se tiene que tratar la arteria inmediatamente porque están a un punto de pasar a la necrosis, significa muerte rápida. O tenemos los que no tienen elevación del segmento ST, que van a ser estos, que sí se va a morir también, pero todavía da chance de que firme testamento, que se despida de los familiares, etc. O sea, hay que tratarlo pues, pero hay un poco más de chance. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la secuencia electrocardiográfica del infarto. Y como regla, yo les pido ahí que lo pongan ahí, pónganle notas de Baena, color rojo, corazones, como ustedes quieran. La lesión es como es y la isquemia es al revés, ¿no? Ustedes ya saben que endo es abajo y epi significa arriba, ¿no? Para eso llevaron grecolatino y esas cosas, ¿no? Y aparte se van de viaje, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, isquemia subendocárdica, endocárdica es abajo, pero ¿hacia dónde se va la T? Hacia arriba, o sea, es lo opuesto. Isquemia subepicárdica es arriba. ¿Hacia dónde se va la T? Hacia abajo. Lesión subendocárdica, ¿hacia dónde endo? Hacia abajo. ¿Hacia dónde se va el ST? Hacia abajo. Lesión subepicárdica, ¿hacia dónde es? Hacia arriba. ¿Hacia dónde se va el ST? Hacia arriba. Y por eso se dice, la lesión es como es, o sea, aquí es congruente, y la isquemia es al revés. Entonces, si eso les preguntan en el examen, su diagnóstico electrocardiográfico, les van a poner las 4 opciones: isquemia subendocárdica, isquemia subepicárdica, lesión subendocárdica, lesión subepicárdica. Se van a acordar de mí y ya contestan la respuesta correcta. ¿Sale? Espero que no haya dudas. Entonces, esta diapositiva la expliqué mejor yo, no, mejor la quitamos. Ya, seguimos. ¿Qué otra cosa nos va a apoyar en el síndrome coronario agudo? Pues la toma de biomarcadores cardíacos, ¿sí? Que en este caso, el paciente que tiene síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que como ya les dije es muerte rápida si no se trata, pues hay que tomar las muestras, ¿no? Porque le vamos a tomar estudios, pero no te vas a esperar a que salgan las troponinas para decirle, no doctor, ¿sabe qué? Si se está infartando, no, ¿sí? O sea, se toman y ya después las analizas. A diferencia del síndrome sin elevación del segmento ST, en el que sí tomas más las cosas con calma y
te esperas a que salga el resultado de las troponinas y ya analizas si es una angina inestable o un infarto sin elevación del segmento ST. Ya que en el mejor de los casos los estudios van a estar en media hora, 40 minutos, si es que el químico no está comiendo, que nada más va a checar, que está perdido por todo el hospital y puede tardar, ustedes sabrán, o que no le recibe la muestra al interno, o que se coaguló, la clásica, ¿no? Entonces, ahí te da más chance. En el infarto con elevación del segmento ST se está muriendo el músculo, no te da tiempo de que vayas tú y regreses y te esperes a que esté el resultado de las troponinas. Ya en otra ocasión comentaremos qué significa cada una de estas biomarcadores cardíacos, cuándo se elevan y qué contestar en su examen, ¿no? Así nada más como tip rápido, primera enzima que se eleva en el infarto, mioglobina, pero es la menos específica, ¿sale? Etcétera. Bueno, esta diapositiva de la fisiopatología ya la explicamos, y entonces en nuestro paciente, de haber estado con una placa de ateroma estable, pues esta placa de ateroma se rompió y entonces vinieron las plaquetas todas mensas y aquí se juntaron, le hablaron a sus amigos los factores de la coagulación e hicieron un coágulo que terminó tapando la luz del vaso y formó un trombo oclusivo que causa un síndrome coronario con elevación del segmento ST que está provocando este infarto que puede matar al paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST? Pues bueno, 3 preguntas, ¿sí? La primera es, ¿le voy o no le voy a abrir la arteria? ¿Y eso cómo lo responden? Eso lo responden con el tiempo de isquemia del paciente. ¿Cuándo empezamos a contar el tiempo de isquemia del paciente? No es cuando el paciente llega al hospital, no es cuando le hiciste el electrocardiograma y te diste cuenta que sí está infartado, no es cuando le presentaste el caso al adscrito, no. El tiempo de isquemia corre desde que el paciente empieza con el dolor de pecho o los síntomas, ¿sí? Un paciente que llega, vamos a suponer, tiene dolor torácico a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Fue con, no puedo decir marcas en la clase, pero fue con doctor, empieza con S y termina con I, y le diagnosticaron, le dijeron, tómese omeprazol, tómese un ibuprofeno para que se le quite el dolor. A las 18 horas, si ya con el dolor dice, no, pues ya voy a ver un médico, ¿sí? Entonces va con un médico, va al Instituto de Cardiología a las 22 horas. Ahí nos aplicamos luego y a las 22 con 10 minutos ya tenemos un electrocardiograma y vemos que tiene el infarto que estábamos viendo. ¿Cuánto lleva de isquemia, de tiempo total de isquemia este paciente? No lleva 10 minutos, no lleva desde que fue con el otro doctor hasta que llegó aquí, desde las 16 horas a las 22:10 lleva, a ver, no quiero sumar mal, pero lleva 4 horas, ¿sí? No, son 22, ya le estoy regando, ya ven, 6 horas con 10 minutos, ese es el tiempo total de isquemia. Entonces, la primera pregunta que dice, ¿le voy o no le voy a abrir la arteria? Ahí va de nuevo. Entonces quedamos que en el infarto con elevación del segmento ST, que significa muerte rápida, ¿sí? Aquí le estoy poniendo infarto con elevación del segmento ST. La primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿le abro la arteria? Y la respuesta aquí va a ser el tiempo de isquemia. Si el tiempo de isquemia, tiempo total de isquemia, es menor a 12 horas, la respuesta es sí. O sea, esta es la ventana. Si el tiempo es mayor a 12 horas, para efectos de examen vamos a pensar que no. ¿Por qué les digo para efectos de examen? Pues porque esto es más complejo, tienes que analizar otras cosas y hay pacientes que tienen dolor o tiempo de isquemia más de 12 horas que les tienes que abrir la arteria, sobre todo aquellos que todavía tienen datos de isquemia, como que están haciendo arritmias, están inestables, están chocados, todavía tienen dolor torácico, tienes que considerar abrir la arteria, pero para efectos de examen, ¿qué paciente seguro le tienes que abrir la arteria? El que lleva menos de 12 horas de tiempo total de isquemia. Entonces, nuestro paciente lleva 6 horas con 10 minutos. Nuestra primera respuesta es, sí le voy a abrir la arteria, ¿sí? Nuestra segunda pregunta después de esto es, ¿qué dirían ustedes?
Ustedes aquí en el público, ¿qué dicen? No, no quieren opinar. Bueno, la respuesta es, pues ¿cómo, no? ¿Cómo se la voy a abrir? ¿Sí? Y para esto tenemos dos opciones. Tenemos mediante un fármaco, ¿sí?, que se administra, que se llama trombolítico porque rompe el trombo, o fibrinolítico porque rompe la fibrina del trombo, que eso se llama reperfusión farmacológica, o podemos hacerlo por reperfusión mecánica, por el procedimiento que se llama cateterismo, por una angioplastía primaria, es decir, abrirle la arteria al paciente. ¿De qué depende de cómo lo voy a hacer? Si yo calculo que desde que me llegó a mí al hospital y lo diagnostiqué, me voy a tardar, o el paciente más bien, va a estar en cateterismo abriéndose la arteria en menos de 2 horas, ¿sí? Entonces, lo ideal va a ser hacerlo mediante ACTP. Si te vas a tardar más de 2 horas en que el paciente esté en el cateterismo, entonces pues no te vas a esperar, lo tienes que hacer con el trombolítico, ¿sí? ¿Por qué te puedes tardar más de 2 horas? Pues bueno, hay muchas causas médicas y extramédicas, ¿no? Uno, pues que no hay cateterismo en ese hospital. Dos, que el traslado a un hospital con cateterismo es viernes, 7 de la noche, estás en un hospital en el Establo de México, y lo quieres llevar hasta el sur de la ciudad. Están de acuerdo que no te vas a tardar 2 horas, ¿no? Pues a 2 horas en las que llega la ambulancia, ¿sí? O cuestiones económicas, o que no hay cardiólogo, o que el cardiólogo llegó crudo, o que no hay hemodinamista, ¿sí? O que hay cardiólogo, no está crudo, hay sala de hemodinamia, pero la sala de hemodinamia está ocupada porque están atendiendo otro infarto, que también llega a pasar, pues entonces vas a hacerlo mediante un trombolítico. Eso es con el corte de 2 horas, ¿sí? Para esto vas a decidir cómo se la vas a abrir. Y por último, ya que lo hiciste o ya que estás haciéndolo, estás en el proceso de hacerlo, la tercera pregunta sería: ¿cómo lo hice o cómo lo estoy haciendo, ¿no? Para evaluarte, ¿sí? Y para eso es algo que ustedes se confunden mucho, que es el tiempo puerta-balón y tiempo puerta-aguja, ¿sí? Tiempo puerta-balón, desde que el paciente pisó la puerta del hospital a que con el baloncito en el cateterismo le están abriendo la arteria, tiene que ser menor a 90 minutos, ¿sí? Y tiempo puerta-aguja, desde que llegó al hospital hasta que le estás poniendo la aguja del fibrinolítico, tiene que ser menos de 30 minutos. Estos tiempos no te ayudan, no se confundan en el ENAM, para decidir qué le vas a hacer al paciente. ¿Me explico? No te ayuda a decidir si le vas a abrir la arteria ni cómo. Estos son para ver qué tan bien lo estás haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Te llega a ti en Hospital X, ustedes saben, ¿sí? No quiero decir cuáles. Te llega aquí, tiene un, no quiero decirlo, no quiero que me corran. Entonces, llega y, pues ahí lo tienen, ahí sentado. Siéntese señor, pero tengo dolor de pecho y me siento muy mal. Ahorita espérese, sí, vamos a atender al que viene con dolor en la oreja primero, ¿sí? Después de 3 horas, ya pásele señor. No, pues no encuentran el electrocardiograma. No, pues que no tenemos chupones, deja ir, los busco a piso, ¿sí? Para el electrocardiograma, true story, ustedes lo saben, ¿sí? A las 5 horas le toman el electrocardiograma. Bueno, no, pues ¿sabe qué, señor? Si tiene un infarto, pero no tenemos ambulancia, deje ver si y no está el director médico o el subdirector médico para que nos eche la mano. Entonces, te llegó a las 4 de la tarde, lo diagnosticaste a las 10 de la noche, lo trasladaste a las 12 de la noche y se trató a la 1 de la mañana. ¿Cuánto tiempo pasó de las 4 a la 1 de la mañana? 9 horas. Tu tiempo puerta-balón es de más de 90 minutos. ¿Qué te vamos a poner ahí en ese hospital? Una plaquita en el servicio de urgencias que diga una estrella o ni una media estrella que diga pésimo servicio, ¿no? O un paciente que llega, luego se atiende, se cumple la meta de los menos de 90 minutos o menos de 30 minutos. Tome señor usted su placa que diga excelente servicio.